Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hola, estamos contentos aquí con la Titi, estamos juntitos. Mira, aplaudamos. Bien, Titi, un gusto tenerte aquí conmigo, bienvenida a Espacio Podcast. Soy tu invitada. Tenemos más invitados aquí, que aplauda al público, que aplauda. No los vamos a presentar porque es un público incógnito, menor de edad, que no se puede decir su nombre, pero estamos contentos de tener gente aquí en el set Espacio Podcast rústico en el sur de Chile. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estarnos escuchando una semana más. Gracias por compartir lindos momentos con nosotros este año de pandemia que ya se está acabando en Chile. Ya llevamos casi el 7% de la población vacunada en contra del COVID. ¿Qué te parece, Titi? Maravilloso, ¿no? Como lindo esto que pase luego, ¿eh? Que pase luego, por favor, sí. Bueno, vamos a comenzar ya con esta nueva lección. Hoy día, bueno, por algunas cosas el pastor no pudo estar con nosotros, pero le mandamos saludos al pastor Andrés Dinamarca y a su ministerio La Tuerca, que lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Vamos a partir, así que la Titi ya nos va a dar los saludos, los avisos y todo. Titi. Mati, tenemos un saludo directamente de Argentina. ¿Me puede ayudar, por favor, cómo se llama nuestra hermana que nos saluda, por favor? Si te lo digo al tiro, es un hermano, Titi. Hermano, discúlpeme. Se llama Miguel Fernández. Dice, me encantó el repaso de escuela sabática. Sigan así, hermanos. Villa Regina, Río Negro, Argentina. Mira. Mire. Un aplauso aquí. La incógnito igual, por favor. Muchas gracias por esto. Y también tenemos de aviso, recuerden, por favor, además de los que están participando del Caleb, que sigan participando, se vienen los 10 días de oración. Así que tienen que estar atentos a su iglesia local para participar virtualmente de esta semanita y que no se pierdan nada de esto, porque van a ser días de reavivamiento. Así que están todos cordialmente invitados, como siempre digo. Así que eso, Mati, ya yo creo que podemos empezar. La lección de esta semana se llamaba, era una pregunta, decía, ¿muertos a la ley? Y sabemos que la semana pasada nos quedó claro que morimos al pecado. Ya esta semana hablaremos de que los creyentes han muerto a la ley y han sido liberados de ella. Esta ley no muere, somos nosotros los que morimos a la ley. Cuando creemos en Jesús, morimos a la ley y nuestra relación con la ley experimenta un cambio drástico. ¿Cómo lo explica Pablo? Con un ejemplo. En la Biblia dice que una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive. Cuando el esposo muere y es libre de casarse con otro hombre, pero si se casa con alguien antes de la muerte de su esposo, esto es adulterio. El enfoque de Pablo es simple. La muerte cambia nuestra relación con la ley, así como la muerte libera a una esposa de la ley matrimonial. Así nosotros morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y al morir a la ley podemos entrar legítimamente en un nuevo matrimonio con Jesús, lo cual resultará en llevar frutos para Dios. Esto que no se malinterprete, aunque debemos morir a la ley como medio de salvación, la ley nunca muere. La ley de Dios nunca cesará de servir a su buena y útil función de indicar el pecado. Así que de esto vamos a hablar más que nada de la ley, de lo que la ley hace en nuestra vida y nuestro rol con ella. Así que, Mati, yo sé que tú tienes unos datos de alto impacto para nosotros. Sí, los datos de alto impacto de esta semana tienen que ver con las leyes. Voy a hablar un poquito de la ley, ya de los códigos de ley, de su antigüedad y su historia. Sabemos que la ley es necesaria para vivir. Existen leyes y normas que nos ayudan a la sana convivencia, como también a la sana circulación, como también existen leyes que son universales. Pero en la historia siempre han existido códigos que rigen en ciertas culturas, regiones o, digamos, historia de poblaciones. Se cree que la más antigua es una que se llama el Código de Ur-Nammu, ya que tiene por lo menos 2050 años antes de Cristo. Pero el más conocido, digamos, el más popular, que incluso está escrito en roca. ¿Qué te parece? Maravilloso. Un dato impresionante. Que está escrito en roca, que se llama el Código Hammurabi. Yo he hablado un par de veces de este código y quizás de las peculiaridades del Código Hammurabi es que la pena de muerte era muy común, incluso para causas menores.
interesante. El código Hammurabi rige por lo menos del 1792 al 1750 a.C. y son leyes que se enumeran en unas tablas de piedra donde hay leyes de construcción hasta de convivencia. Después entendemos que viene la bíblica, 1500 años antes de Cristo, más o menos. Y la bíblica es la que aparece en Éxodo, ¿cierto? Antes de la de Éxodo se entiende que habían otras leyes que regían. Pero las más populares son las que están en Éxodo, ¿cierto? Y después se repiten en Deuteronomio, ya que Moisés, ¿se acuerdan que cuando baja el monte le da ahí el enojo por lo que estaban haciendo y las rompe? Entonces hay que reescribirlas y ahí están en Deuteronomio 5. Y así un montón, ¿no? Las que están en Levítico y más leyes. Y después de esta vienen las leyes de Mesopotamia, las griegas, el código. Aquí sucede algo diferente, sí. Aquí aparece algo conocido como la democracia, donde la gente podían votar o escoger y tenían cierto... Incluso tiene un nombre muy conocido por nosotros, se le llamaba eclesia, que es una especie de asamblea elegida por votación. Y ahí existen los magistrados y ellos... Sí, o sea, se llama eclesia, muy parecida a la nuestra, no que es una iglesia, porque es una congregación de... Y está escogida y ellos son los magistrados los que toman las leyes. Y después viene el código más popular de todos, de la historia, el código romano. Y este es el código que más conocido, y ahí también existe la democracia, ¿no? Acuérdense que finalmente los romanos heredan todo lo que viene de Mesopotamia, que eso se le llama el helenismo, ¿ya? Que era como el golpe cultural griego en todas las poblaciones, su idioma, sus códigos legales, sus dioses, y los romanos heredan sus leyes. Y el código romano es uno de los más populares hasta el día de hoy, la Lex Romana, así se le llama, ¿no? La Lex Romana, para guardar la Pax Romana. Y hoy día existen un montón de códigos, ¿no? Un dato muy curioso, un autor que me gusta mucho, John Milton, se ocupan su escrito base para escribir la Constitución norteamericana. Lo quise decir en un dato extra, no sirve de nada, lo voy a eliminar quizá en un futuro en la edición, pero me gustaba el dato, que pareciera John Milton por ahí. eso Titi. Muchas gracias por estos datos de alto impacto tan importantes, Mati. Todos son importantes. Y vamos a continuar comentando el texto bíblico que se encontraba en Romanos 7. Para no hacerlo tan monótono, voy a empezar yo, ¿ok? Yep. A mí me gustó mucho la parte del 5 y el 6, porque la semana pasada hablábamos de las realidades y de cómo cambiar nuestra realidad pasada, que estábamos con este reino de mal, esta realidad malvada, por decirlo así, y dejábamos esta realidad para seguir la realidad de Jesús. Y aquí lo dice explícitamente, como que lo conecta. Dice, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. En cambio ahora, al morir a los que nos tenían cautivos, quedamos libres de la ley para servir a Dios en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la tierra. Me gusta este cambio que hace, porque es como de un mundo de tinieblas a un mundo maravilloso, que es lo que finalmente el Señor quiere para nosotros. Por eso existe esta ley tan hermosa y tan llena de amor. Y el último que me gustaba, que me siento súper identificada con Pablo a veces, porque él dice que no entiende lo que le pasa. ¿Me entiende? No. En el 15 dice, realmente no entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos, como que queremos hacer el bien y no, es como imposible para nosotros, es súper penca, por decirlo así, penca, háblese como malo, no sé, como que es frustrante. Claro. Es frustrante no poder seguir estas leyes que son tan lindas para nosotros. Para los que estudian el folleto de escuela sabática, no quiero jugar más Fortnite, pero es casi imposible. No quiero ver más Shingeki no Kyoshi, pero me cuesta. Se me hace imposible, me frustro porque siempre me lo gana. ¿Entiendes? Me gusta mucho que Pablo nos haga sentir identificados, que podamos ver que una persona de verdad falla como nosotros. No sé, Mati, ¿y a ti qué te gusta? Me gusta, bueno, los versos que se tuvieron que marcar, que era del 21 al 25, que hablaba de un poco confuso, porque dice, yo estoy muerto a la ley, pero vivo a la ley de Dios. Entonces como estoy muerto, estoy vivo, no entiendo.
Entonces hay una clave que sirve mucho para entender estos textos, yo ya la dije la otra vez, pero una clave es que hay que considerar 3 leyes. La ley del pecado, que él la nombra ahí en esos versos, la ley del espíritu, la ley de Dios, digamos la ley así como los 10 mandamientos, ¿no? La gran ley de Dios. Entonces cuando él siempre habla de la ley mala, la ley a la que se muere, la ley que hay que dejar atrás, la ley del pecado. A la ley a la que estoy muerto, la ley del pecado. ¿Por qué? Porque, como explica al principio el Fito, ¿no? Que antes estaba una ley, a un esposo le servía, ¿cierto? Digamos, al pecado, y a esa ley se muere. Se murió esa ley, ¿no? De ese matrimonio. Vuelve a una nueva ley. Entonces, me llama mucho la atención que este acto, estos versos hablan como de un prisma céntrico en la conversión del cristiano. ¿Cuál es ese prisma? Es que el cristiano pasa a ser una luz simple. En la conversión pasa por el prisma y se convierte en el arco iris del cristianismo, ¿no? Entonces Pablo entiende su conversión como un punto céntrico en su vida, que todo lo que él había vivido era como mucha luz que lo trajo a un abismo, pero la conversión es como que de ese abismo te lleva finalmente a la luz. Entonces eso trata Romanos 7, ¿no? De la conversión. La conversión me gustó mucho la que aparece en definición.d, que conversión se ocupa siempre como un rito religioso, o sea, el acto de convertirse de lo que tú eras antes a un culto religioso. ¿Ya? Habla del judaísmo, ¿cierto? Que se guían por las normas del Giur, o sea, uno se puede convertir al judaísmo, se puede convertir en musulmán, o sea, la idea es pasar de lo que era antes a cambiar su estilo de vida, a cambiar su forma de ser, claro, a cambiar sus pensamientos. Y es interesante que, bueno, los términos en griego como metanoia, ¿cierto? Que habla de la transformación, tiene que ver como cambiar de dirección. E incluso hoy día nosotros igual ocupamos conversión en el idioma regular, cuando, sobre todo que somos aquí todos latinoamericanos escuchando, cuando vamos a otro país, ¿qué tenemos que hacer? Conversión del dinero. ¿Y qué significa eso? Que yo dejo mi dinero atrás y empiezo a ocupar un dinero nuevo. Entonces lo mismo en la vida del cristiano, pues lo mismo Pablo, ¿no? Dejó todo el material que él ocupaba antes atrás y él avanza hacia adelante, como dice Colosenses, ¿no? Dice, ni yo mismo ya considero haberlo alcanzado, pero hay una cosa que hago, dice, lo de atrás lo dejo atrás y lo que viene adelante lo dejo adelante. Entonces eso es más o menos la muerte a la ley del pecado y la vida. Que podemos hacer eso. Claro, que existe el método de conversión aún para nosotros. Bueno, podemos continuar viendo ejemplos porque a través de la conversión, como tú decías, disfrutamos el comienzo de una mente renovada, pues el Espíritu Santo escribe la ley de Dios en nuestra mente. Entonces queremos ver algunos ejemplos de personas que se convirtieron. A mí el primero que se me vino a la mente fue... Perdón. A mí el primero que se me vino a la mente fue Jacob. ¿Te acuerdas, Mati, que Jacob por algo se cambió el nombre? Porque primero robó la primogenitura. Claro, Jacob era engañador, así que menos mal que se lo cambió. Primero cambió la primogenitura, hizo algo turbio por ahí con su hermano. Y después tuvo esa conversión y ese cambio con el Señor, que finalmente se cambia el nombre a Israel, ¿cierto? Sí. Ya. El segundo ejemplo que se me viene a la mente es... son los apóstoles, que primero lo empecé a escribir de uno en uno. Dije, Pedro, Mateo, y empecé a nombrar a cada uno y finalmente todos tuvieron una conversión súper linda, súper bonita. Tanto interesante que siguen el llamado, pero su conversión como que finalmente después de la muerte de Jesús. Sí, me gusta porque la otra excepto vez Judas. Sí. O sea, él se convierte, ¿no? De materia a polvo, de vida a muerte. Todo, pero lo otro es de vida a muerte espiritual, ¿no? Ya. Bueno, agradecemos también ese aporte. Pasando los apóstoles. Otro ejemplo que me lo dijo mi mamá es Zaqueo, que tuvo esa conversión tan linda, que no fue un apóstol, pero sí invitó al Señor a su casa y cambió su estilo de vivir. Me gusta mucho Zaqueo, que a pesar de ser un hombre pequeño, él quiso ver a Jesús, ¿te acuerdas? Que tiene esa historia bien bonita. Sube el sicomoro. Otro ejemplo también, el de Nabucodonosor. Qué buen ejemplo, Nabucodonosor. Ya, ese ejemplo Qué me buen lo diste tú. ejemplo, qué buen ejemplo.
Sí, esa conversión potente. O sea, el libro de Daniel, la mitad del libro de Daniel trata solo de la conversión de Nabucodonosor. Claro, nosotros leemos la historia de Daniel, de los amigos, pero si te das cuenta, el llamado es para convertir a Nabucodonosor, Sí. que tiene que llegar al extremo, o sea, la licantropía, digamos, si se entiende espiritualmente, como que fue poseído por demonios, y el hombre cuando reflexiona en el Señor, él se convierte, y él es liberado, y él deja de ser una bestia, o sea, vivir en el campo como una bestia, o sea, fue lo peor, o sea, se convirtió en como que se deshumanizó a sí mismo, y volvió a ser un siervo de Dios. Y por eso entendemos que fue muy próspero igual Israel en Babilonia. O sea, fuerte, pues ahí puedes ver la magnitud del poder de Dios que puede convertir a una persona que llega a tal punto. Es un súper buen ejemplo de conversión. Y finalmente, del que les habla, por decirlo así, Pablo. Pablo tuvo una conversión súper fuerte. Él contaba que antes veía la ley y se creía perfecto. Decía que había cuidado la ley durante toda su vida y que eso le daba su salvación. En cambio, después se dio cuenta de que esta ley hacía ver todos los errores que había en él y cuánto él necesitaba a Jesús, a Dios, en su vida. Y tenía este cambio que ya no se llamó más Saulo, ¿cierto? Sino Pablo. Y que le costó hacer este cambio. Este cambio yo creo que no fue de un momento para otro. Él tuvo que... Pues dicen Corintios que trabajar en su él corazón. fue al desierto unos 3 años por lo menos. O sea, él se convirtió en el momento, ¿no? De haber quedado ciego. Pero el proceso de entender, de ver lo que había pasado, tuvo unos 3 años más o menos en el desierto. Bueno, me gusta ese dato. También podemos ver de forma práctica consecuencias que hay de morir a la ley, ¿ok? La primera es que te reconocerás más imperfecto. La ley hace que nosotros nos veamos a nosotros mismos más imperfectos de lo que nos vemos anteriormente, porque la ley hace ver esto en nosotros. Después, los engaños de Satanás pierden o van a perder su poder. Imagínense el poder de la ley en nosotros. El tercero es la influencia del Espíritu Santo te va a despertar. Después llegamos a entender nuestra permanente necesidad de Jesús en nuestra vida. Eso es el cambio gradual que va ocurriendo con la ley en nosotros. Después, como le ocurre a muchos, nos frustramos por nuestra incapacidad de practicar totalmente lo que debemos hacer. ¿Te acuerdas lo que decía del versículo? Después, reconocemos que nada bueno habita en nuestra naturaleza. Es súper importante reconocer que nada bueno hay en nosotros, que el Señor es lo que pone lo bueno en nosotros. Después reconocemos que estas debilidades no representan lo que somos en Jesús, porque el Señor nos da una nueva vida. Y finalmente reconocemos nuestra miseria y buscamos esta liberación que tanto necesitamos. Mira, Mati, lo maravilloso que hace la ley en nosotros. Vamos a contar una anécdota, ¿eh? Hablando de ejemplos, me acordé mucho que estaba terminando otra vez El progreso del peregrino, un libro que habla poquito, pero me gustó mucho la segunda parte cuando habla de la peregrina, porque ella se le denomina la peregrina, o sea, la esposa de Cristiano en el libro, porque Cristiano se va solo a su viaje, pero después se convierte en la peregrina y cuando ella decide ser peregrina, decide ser llamada cristiana y se convierte en una cristiana. O sea, habla de su conversión en ese momento, igual que Cristiano, es interesante su conversión, pues, o sea, él primero se convierte en cristiano y después vive el proceso de la salvación o de la conversión y él aún así vive un montón de trabas en el camino, muy bueno, recomendado como siempre el libro por 50ª vez, ultra mega recomendado. Otro libro que me leí hace poquito igual, El paraíso perdido de John Milton, también su historia de conversión es muy bonita, por lo menos. Quiero contar un dato, ¿ya? Yo sé que siempre se habla, por ejemplo, de San Agustín de Hipona. Se le dice el San Agustín. De repente nosotros no deberíamos decir San porque estos son santos ratificados por los católicos, pero Agustín de Hipona, cuando uno lo lee en su libro Confesiones, que es el libro más popular de él, que habla de un montón de cosas, ¿no? De la temporalidad, habla de la conversión, habla de la cristiandad en ese entonces, pero tiene como 5 libros, o sea, 5 capítulos, digamos, se llaman libros. Y él, al principio, notoriamente, el hombre tenía problemas, era medio promiscuo, ¿ya? El hombre vivía sin estar casado, por ejemplo, pero él se creía muy, muy, muy genial, ¿no? Se creía muy así, muy la leche, muy bacán. Y el hombre, notoriamente, en la primera sección del libro, él escribe intentando quedar en la Biblia.
Porque tú sabes que la gente que escribió la Biblia, no sabía que iba a quedar la Biblia. O sea, ellos escribían porque el Señor les pidió que escribieran o porque iban a contar algo importante. Entonces San Agustín se nota mucho en sus escritos que él intenta escribir como que fuera algo bíblico. Pero es interesante que en el último libro él cambia. Él se convierte en una persona sumamente sencilla y notoriamente deja de forzar el libro a que parezca algo bíblico, sino que él empieza a contar lo que realmente está viviendo y lo que realmente le costó haber llegado a eso. Estamos hablando del Agustín anciano. Por eso el Agustín, bueno, como le quieran decir, San Agustín de Hipona, Agustín, a mí me gusta por lo inteligente que es, pero tengo cuidado con él, porque el hombre no se convirtió, o sea, no estaba convertido desde ya cuando se vuelve cristiano. Tuvo que pasar un tiempo para que él se convirtiera. Y eso me gusta mucho de los autores a mí. No sé si, porque quizás algún día podríamos hablar de eso. Una amiga una vez me dijo que hay un podcast chileno que habla de eso, sobre separar al autor de su obra. A mí me pasa mucho, pues yo no puedo separar al autor de la obra. Si voy a leer una obra, como que tengo que saber que el hombre se convirtió, o que se equivocó, bueno, por lo menos algo bueno hizo. Como a muchos les gusta Dostoyevsky, pero Dostoyevsky era medio malo con la esposita y también era bueno para apostar, que si yo tenía sus temas. Aunque no dejo que las obras hayan sido buenas, eso no significa que para mí sean beneficiosas. Eso quería contar, la conversión de San Agustín. San Agustín tuvo que pasar el abandono de la mujer, que no era su esposa, sino que era una mujer solamente con la que él convivía, y muchas persecuciones en el cristianismo para haberse convertido. Interesante esta conversión. Muchas gracias, Mati, por este... Es como otro ejemplo ya, Agustín. Sí. O San Agustín, como quieran decir. San Agustín. Ya estamos llegando al final de este podcast, Mati. Cortito. Sí. Nos faltó la otra persona. Igual aquí hablamos... el público, aplauso al público, a ver, ahí está el público con nosotros. Igual hablamos un poco más rápido, ¿cierto? Yo hablo rápido, se te pegó el... No. Bueno, ya vamos a ir haciendo una síntesis de lo que fue este podcast. Mati, si tienes algo que resumir. O sea, reitero, este capítulo, que es casi central en el Romano, habla de la conversión, que es el prisma donde pasa la luz, que es la vida del creyente. Ya estoy hablando poéticamente, pero antes el hombre, digamos, solo una luz que le falta brillo, que le falta color, digamos, hasta que pasa por el prisma que hace que finalmente se convierta en lo que el Señor quiere que sea. La conversión es ese punto, más que el punto inicial, digámoslo, el punto intermedio, donde su vida deja de ser lo que era y comienza a ser lo que debe ser. Me gustaría recordar que la ley hace un cambio maravilloso en nosotros. La ley es el reflejo de Dios, así que tampoco la veamos como algo malo que nos lleva al pecado, porque es el estandarte, el ideal que el Señor quiere para nuestra vida, para que nosotros estemos bien con Él, para que tengamos amor como Él tiene. Así que reiterar eso, que amen la ley, porque gracias a ella tenemos la gracia de Cristo Jesús. Y mensajes selectos de nuestra tan querida hermana, la tía Elena. Dice, mediante el sacrificio que se hizo por nosotros, mediante el sacrificio que se hizo por nosotros, los pecados pueden ser perfectamente perdonados. No dependemos de lo que el hombre pueda hacer, sino de lo que Dios puede hacer por el hombre mediante Cristo. Cuando nos entregamos enteramente a Dios y creemos con plenitud, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Qué linda. Así que eso, yo no tengo nada más. Estamos finalizando. Bueno, saludos a la gente que nos escucha. Hemos tenido la grata sorpresa que mucha gente nos escucha de Argentina. Un aplauso para Argentina por este momento difícil que está pasando en pandemia, que el Señor les dé fuerza y fortaleza. Y también a la gente en México que nos está escuchando desde que Hidai participó con nosotros. Un aplauso para la gente de México. Órale. Yo no sé si es una mala palabra ahora, porque la gente de la Hidai nos dijo que todo lo que decían en internet eran malas palabras, así que ya hay que tener cuidado. También un saludo a todos nuestros amigos chilenos, compatriotas. Ya, chicos, fuerza, se está terminando esta pandemia, sigamos orando para que todo lo que esté pasando resulte.
a pesar de todas las conspiraciones que hay detrás, si va a funcionar o no la vacuna, que todo pase. Lo importante es que podamos pasar esto y nos acerquemos más al Señor. Si para eso es este momento, ¿no? Este momento de retención, para que estemos más consagrados al Señor. Bien, vamos finalizando. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titita? Mira, parece como el nombre de alguna canción, alguna película. Dice, Amor Inseparable. Mira, hablando de el título, el subtítulo de hoy día era ¿te necesitarás otro esposo? Y ahora se llama Amor Inseparable. Bueno, si hay alguna señal para ti, chica, para ti, chico, que el Señor les bendiga. Espero volver a juntarnos con ustedes esta próxima semana. Recuerden compartir, comentar, si quieren un saludo en la próxima edición, colocarnos ahí en los comentarios, ponerle me gusta, escuchar todos los otros materiales que tenemos como Inverse, ver estos chicos que le ha ido súper bien con los lettering. Oye, está muy de moda el lettering, yo no sabía que tenía tal impacto y ha sido muy bonito. Los quiz del viernes y todas las otras cosas que hay, el punto clave, todo lo que necesitan para poder participar en Espacio Podcast. También quería mandarle al pastor Arvi Zapata, que hablamos por teléfono y él me decía que en Michipa, que es la misión pacífica chilena, chilena pacífica así se llama, que es como la costa y norte de Chile, escuchaban mucho Espacio Podcast y hacen mucho Espacio Joven. Un saludo para todos. Un aplauso, a ver, otra vez el público aquí, por favor. Oye, espérame. El público, un aplauso, por favor. Eso. Y al pastor Ardi Zapata, que dice que habían pasado, desde antes de que partiera todo esto, ya tenían unos 20 Espacio Podcast y ya tienen más de 50, Espacio Joven, y ya tienen más de 50. Así que el Señor les bendiga. Vamos a estar ahí haciendo unos seminarios pronto, Titi. Bueno, eso. Ya, nos escuchamos. Nada más propaganda. Se vienen las fondas Espacio Podcast. Cierre de spam. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en una próxima edición. Chao. Chao.